Continuamos en Diario de Cuatro. De Cuatro. Sí, Era del 4 antes, ¿te acuerdas? Diario de Cuatro. De Cuatro. Ese nombre lo puse yo. Sí, es verdad. Ese nombre de Diario de Cuatro, con letras, lo puso el ciudadano que les habla. Sí, es verdad, es verdad. Sí, ese nombre, porque ellos tenían el número. Diario de... Del 4, no. Diario del 4. Sí. Y fue la evidencia está tan clara que hice el registro. Aparecen los tres en el registro. Pero la persona que solicita el registro dinero. Sí, de manera que esas 100 letras que va. Es verdad. Miren, la ciudad de Santiago conmemora hoy una fecha luctuosa. Fue el día que la ciudad fue destruida, el día 7 de mayo de 1842. La ciudad de Santiago nació en Jacagua. Esas ruinas, el que ha ido a Jacagua y ve las ruinas que todavía están en Jacagua como la muestra de que la ciudad estuvo ahí, esa fue la primera ciudad de Santiago. Cuando se produjo el terremoto de 1842, la ciudad fue trasladada a lo que hoy conocemos, lo que ustedes ven, que cuando entran por la zona del monumento, ese es el centro, hasta limitar con el río Yaque del norte, la ciudad de Santiago. Y eso, el motivo que fue destruida. Después se descubrió que ese terreno no era adecuado para hacer construcciones, que la parte donde está Santiago en este momento es más adecuada. Y eso es lo que explica, de manera que ese día, una ciudad devastada, las ruinas lo explican, don Pedro, porque no quedaron levantamientos, cómo se fue al suelo una ciudad. Hay una versión en el pueblo que dice que un sacerdote había pasado por el lugar de Jacagua diciéndole a la gente que por las maldades Dios le iba a enviar un castigo. Se quejaban del maltrato que le daban a los trabajadores y el comportamiento social de la gente. Cuando vino el terremoto, mucha gente recordó el sacerdote que pasó. Nadie sabe qué pasó después con el religioso, pero lo cierto es que los vecinos del momento recuerdan eso como una parte del anecdotario de Jacagua. Doctor, ¿por qué renunció don Juan Isidro Jiménez 3 días después de la invasión americana? Un día como hoy. Porque no quería asumir la responsabilidad, tenía un ejército dividido. Juan Isidro Jiménez no tenía apoyo militar. Y lo segundo es que no estaba en su ánimo, porque era un hombre que no tenía las necesidades de comprometer su responsabilidad en hechos que después le pesaran en la historia. Por eso prefirió salir, porque también sabía, don Pedro, que no iba a ser presidente. Con los americanos. No, sabía que no iba a ser presidente. Y eso es lo que explica que sencillamente él presentó su renuncia. Y su manifiesto al país. Sí, claro que sí. Esa es otra nota de la que se conmemora hoy. Otra información importante. En el día de ayer, reflexionaba cuando recibí la información de la visita sorpresa, la 205 del presidente Danilo Medina, que se produjo ayer en Guanuma. Guanuma pertenece hoy a Santo Domingo Norte. Y en esto de la guerra de la restauración y la guerra por la independencia, Guanuma fue una especie de refugio de los próceres de la República, precisamente por lo distante y lo difícil que era llegar a Guanuma en ese tiempo. Ahí tuvo instalado en la parte final de su vida, Pedro Santana llegó a tener un centro ahí, llegó a residir centro operativo en Guanuma. Entonces Guanuma por esto siempre aparece en la historia dominicana. Entonces, ¿qué pasó ayer? Reflexionaba, don Pedro, que la República Dominicana es un país que tiene un potencial, un país pequeño. Nosotros decimos siempre el tamaño geográfico de tierra, muy pequeño, pero es un país con un potencial productivo por donde en todas las zonas que usted lo toca tienen algún punto productivo. Tienen potencialidades que al desarrollarse le cambian la vida. Más o menos 6.000 tareas de cacao. 3.500 tareas de cacao se ha descubierto ahí. Entonces, pero 3.000 de cacao. Entonces, ¿qué importancia? No te gusta mencionar ahí aprendí lo del cacao, don Pedro. Mire, don Pedro, con la gente de
Mozart de Monet, porque tienen una clasificadora y expertos Sí, señor. que cuando te toman un grano, Muchachos. lo aprecian y te dicen, te dan información. Es casi un de ese siglo grano. que tienen en eso. Entonces ese cacao Eh, es muy parecido, Mozart, al que se Tiene cosecha más aquí tiempo. en la Gente sabe parte de eso, de ¿no? Villa Altagracia. Sí, sí, Esa parte sí. pertenece a Villa Altagracia. Sí. Ese cacao es parecido. Yo digo, no sé si será Una la maravilla proximidad ese al cacao, río. sí. ¿Y qué pasó ahí? Que el Guanuma también entra en esa visita sorpresa con el anuncio que hizo el presidente Danilo Medina, nuevas inversiones, porque les respondió a los productores, le dijo sí. Pero titulación se inicia que lo va a una vez. apoyar. Y la No, el programa de titulación, se inscriben ellos Que eso en es el básico. programa de titulación porque es un programa que está en desarrollo. Siempre que sea Entonces, básico. título de no, familia, ellos califican. que no sean transferibles Claro, no, al sector privado. Califican, don Pedro, porque esos productores Bueno, han estado ahí para que en estemos las claros. malas, don Pedro. Sí. Esos productores han estado ahí en las malas. Sí. Lo que quiere decir que si ahora le aligeran y le crean condiciones para Claro. ellos crecer, oiga, no se van ahí. Eso Siempre- están probados. Y siempre que se le preste a la asociación. Sí, más de que al manera individuo. que el Guanuma entra en el programa también de desarrollo de las cuencas agroforestales. Muy bien. Porque ahí se van a proteger las cuencas de los Ama y del río Tosa, que casi nadie lo menciona, y nuestro río Isabela, que lo conocemos muy bien. Claro. De manera que esto fue el próximo miércoles tienen una reunión con las autoridades de las distintas áreas ya para programar acciones concretas para cumplir la promesa que hizo el presidente Danilo Medina. Mira, el presidente Pero va lo a que salir, hablo- sale mañana hacia Costa Rica Sí, a la toma de posesión del de Carlos presidente Alvarado. Hernández. Sí, Costa Rica. Hoy se instala, hoy toma posesión, oigan esto, que es importante. Hoy toma posesión Vladimir Putin para su pero oye, quinto gobierno consecutivo. Lo, Hoy se ¿Tú juramenta. sabes lo que hicieron ayer? Entonces, el El día de la señor victoria. Putin, que va a estar hasta el 2024 o 26, hasta el 2024, ¿no verdad? Hoy celebran ellos, pero Mientras permíteme, tanto, permíteme, voy a hablar de lo de Rusia ayer. Pero quiero resaltar esto. Ay. Recuerden que Ay, el ay, presidente ay. Danilo Medina ya ha sido presidente pro tempore. del SICA. Sí, entonces, el SICA, ese sistema de integración centroamericano y del Caribe, recuerden cómo los países han fortalecido la colaboración. Y en esto Costa Rica ha sido un país muy, muy significativo. Y lo otro es la manera como se han fortalecido las relaciones con Centroamérica, con ese mecanismo de integración. No, ¿Y para, para lo que se preguntaba que qué significado tenía ser miembro del SICA, que se preguntan de dónde salieron los 249 millones de dólares del Banco de Integración Económica Centroamericano para Ponte Grande. No, y en la- Sí. y la- Que y se en la- lo pregunten. y en las Sí. situaciones... En condiciones mejores que Sí. cualquier banco multinacional de la zona, de los famosos, Sí, iguales que la del Banco Interamericano de Desarrollo en calidad. Ayer, y hablando ahora retomo el tema que Mozart introdujo de Putin, ayer lo único que me hizo recordar la Guerra Fría, porque Rusia ayer hizo una exhibición, o sea, el día anterior de la victoria, hoy conmemoran, imagínense, hoy están de conmemoración de la victoria, pero lo que hicieron ayer fue una exhibición de su poderío militar. Ay, don Pedro. Ahí se presentaron armas, ahí se presentaron unas unidades móviles, que solo usted verla físicamente da miedo. Mire, Entonces, el eso- señor tomó posesión del Estado ruso en el 2000. Es un terrible Estamos en el 2018 toletazo, Elías. Eso y está hizo- garantizado a estar ahí hasta el 2024. Y después hablamos. Y en este momento son 72 que tiene. Sí. 72, de manera que o va a tener 72 en el 2024. Pero es un atleta, ¿eh? Es una Es un atleta, Es un judoka, atleta. no sufre de nada. En los días de invierno, cuando la temperatura No, y tú sabes que en el está histórico... a 16 bajo cero, sale al río No, Volga pero oye, y se baña en traje de baño. En el Sí, histórico de los rusos, caballo, Mozart, oye, son octogenarios. Ustedes andan ahí con la excepción Así que de Yeltsin y de Stalin Bueno, por está bien. situaciones específicas. Muy por bien, ejemplo. miren, señores, Sí. tenemos al ingeniero José Luis Moreno San Juan con nosotros. Él es profesor universitario, ingeniero electromecánico, es experto en temas eléctricos. Ustedes saben muy bien que ha sido un aportante
De los principales informes teóricos y técnicos sobre la problemática energética del país, fundamentalmente de su sector eléctrico. Buenos días, ingeniero. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Estábamos hablando esta mañana, seguro que usted oyó parte de esos comentarios, acerca de la importancia que tiene el establecimiento de relaciones con la República Popular China, y todo su potencial anunciado para América Latina disponible de crédito para infraestructura básica. Lógicamente, dentro de esa infraestructura básica califica perfectamente una serie de obras que se están planteando como prioritarias en el país. De eso, precisamente, queremos hablar hoy con usted. Que usted nos proyecte, por ejemplo, si Punta Catalina está entrando y si es garantía de solución inmediata a problemas o necesita de refuerzo. Y otras cosas más, porque ya aparecen luces nuevas de posibles financiamientos frescos. Bien, o sea, el tema de la planificación en el área de energía es importante, incluso ver cuáles son las tendencias, incluso a nivel mundial. Recuerden que le hablaba de lo que es la transición energética en un programa anterior, que es algo que va a ocurrir posiblemente de aquí al 2050, ¿verdad? No es un asunto de un día para otro, porque a veces las personas piensan que todo va a ser de un día para otro. No, las cosas se planifican y se planifican para un periodo relativamente largo de tiempo. O sea, el tema de lo que se conversaba, que bien lo oí, o sea, de la importancia de medios de comunicación masivos, o sea, como los ferrocarriles, es evidentemente un tema también que tiene que ver con energía, por el tema de que todos los medios de transporte usan una fuente de energía para su movilidad, ¿verdad? Su propulsión. De hace muchos años se habla del ferrocarril Santo Domingo-Santiago, o Jaina-Santiago ahora específicamente, que incluso tendrá alguna terminal en el área de Santo Domingo para enlazar con ese tren. Y es importante. Desde los años 80 se viene hablando de ese ferrocarril. Muchos intereses han tronchado el que se pueda tener ese ferrocarril. Pero hay un tema todavía más importante, sobre todo para la zona del Cibao, que es convertir el puerto de Manzanilla en un puerto moderno. Un gran puerto. Para exportación e importación y recepción de combustibles también. Y por eso también hablábamos en alguna ocasión de que es muy importante hacer un ferrocarril Santiago-Pepillo Salcedo y evidentemente que ese puerto se convierta en el puerto del Cibao. Tiene todas las características para hacerlo. O sea, y no solamente el tema de tener por dónde exportar e importar, sino también dónde recibir combustible en la zona norte, que por un asunto de seguridad nacional es importante tener también una terminal en la zona norte. Por cualquier eventualidad que ocurra en el sur, o sea, tenemos que saber, o sea, que estadísticamente cada cierta cantidad de años ocurre un gran huracán en la zona sur, generalmente afecta más la zona sur, categoría 5, pues ya para la década que viene, o sea, del 2025 por ahí al 2030, puede que ocurra un categoría 5 desde el punto de vista estadístico. Un categoría 3 ya estamos, no puede ocurrir en este año, el año que viene o en el 2020, o sea, desde el punto de vista estadístico así. Entonces, cada vez que ocurre un evento de eso hay toda una serie de problemas con el tema de recepción de combustible y abastecimiento de combustible en la zona sur, que abastece todo el país hoy en día. Entonces sería muy interesante tener ese abastecimiento de la zona norte. Recuerden que con el caso específico de la República Popular China, hubo una oferta de 1.200 megavatios a carbón, o sea, Sichuan, una empresa china, y ese proyecto se frustró por una serie de vamos a decir, de situación del momento, ¿verdad? Que no se entendía la importancia que tenía el haber contado con esa capacidad instalada a tiempo, por el tema del precio de la energía y la misma competitividad. Si la República Dominicana, a pesar de los precios de la energía, ha podido
más o menos tener una economía sólida, ¿verdad? Imagínense ustedes si tuviésemos unos precios de la energía razonables. Entonces, evidentemente, la energía es la base de que podamos competir, o sea, por lo menos en cuanto a la zapata, ¿no? O sea, después viene todo lo demás, o sea, la capacidad empresarial para exportación, la organización que debemos tener para el área productiva, o sea, en el sector productivo, enfocarnos fundamentalmente con temas de investigación aplicada y tecnológica que vayan a ayudar en lo que es la productividad, no solo para el mercado local, que es pequeño, o sea, relativamente, sino para exportación. O sea, de hecho, el reto con las relaciones con la República Popular China es ver que nosotros podemos venderle que no sea materia prima. Podemos vender bienes y servicios, pero fundamentalmente algo que le dé mayor valor agregado a la materia prima. Pero también podemos utilizar la industria turística como un imán o un motor para atraer parte del turismo chino, o sea, también, o sea, y evidentemente que como el enfoque inicial fue hacia el área de energía, yo entiendo que puede haber muchas posibilidades en el área de energía para inversiones y de la República Popular China, pero también el tema de las energías renovables. O sea, por eso, viendo hacia el futuro, no solamente se requiere hacer esfuerzos sobre lo que es el área convencional, sino también sobre el área de las renovables de cara al 2050. No vamos a tener, o sea, un uso en alta proporción de las renovables en una fase inicial, pero sí debemos enfocarnos hacia ahí. O sea, la Punta Catalina va a entrar a finales de este año, principio del otro, las 2 unidades, pero se necesita más. O sea, no es que ahí se acabó ya todas las necesidades. Por eso... ¿Por dónde anda la demanda que se te mueve? ¿Por dónde anda la proyección de demanda de energía para el 2020, para decirlo ya cuando Punta Catalina estará trabajando? Posiblemente se necesite una central similar. O sea, pero por eso es que yo siempre hablo... De más o menos 700 megas adicionales. Sí, de eso porque se han hecho otras inversiones en otras centrales y demás, sino muchísimo más. Pero el asunto es que la proyección de la demanda crece a un 5%. O sea, entonces, pero si vamos por ejemplo, por eso le hablo de la transición energética, si vamos a un esquema donde parte de la movilidad va a ser también con electricidad, entonces eso implica que todavía va a haber necesidad de más inversiones. Y de hecho, eso es lo que yo he estado tratando de llamar la atención en el tema de lo que es la planificación del sector de la energía, porque a veces nada más que nos enfocamos en el corto plazo y no se proyecta hacia el futuro. Hay que ir planificando lo que va a ser la estructura de las redes para esa nueva demanda. Hay que las edificaciones prepararlas, incluso para que puedan tener en los estacionamientos sistemas de recarga. O sea, en la primera etapa tal vez sea nada más que las previsiones, pero ya a partir del 2030 posiblemente ya sea obligatorio hacer toda una serie de consideraciones cuando se va a construir algo nuevo y ver cómo se reconvierten algunas de las instalaciones viejas al tema de prever el uso de los autos eléctricos. O sea, no es menos cierto de que también debemos mejorar lo que es la infraestructura de movilidad en la ciudad de Santo Domingo. O sea, recuérdense que la línea 2 del metro iba de Los Alcarrizos a donde va, pero incluso yo pienso que debe llegar hasta Boca Chica y el aeropuerto. O sea, para que igual que cubrir esa ruta. Para que, como en muchos países, usted pueda tomar el metro y irse al aeropuerto o venir del aeropuerto. Eso es normal en cualquier otro país. Falta tal vez una línea en la zona sur de la ciudad, de este a oeste, y varias vinculaciones entre la línea norte, que sería esa, y la línea sur. O sea, eso
Por lo que usted dice, ingeniero, perdóneme. O sea, que la hay interrupción. mucho que construir. Hay mucho que Tiene en la bien. parte de lo que es Eso la iba a azul que él decir. dice. Mire, por lo que usted dice, queda mucho por construir, pero además... Para la parte de movilidad. Sí, pero parecería razonable que la solución del tren de carga y pasajeros, Jaina, Santiago, y usted dice Hasta Santiago Pepillo hasta allá. hasta Montecristi. Cuando se desarrolla Eh, ese puerto, tiene que desarrollarse. Tiene que Tendría, desarrollarse el tendría, ingeniero, que estar relacionada también con una obra, porque son obras que deben entrar casi consecutivamente, que es la prosecución del metro del 9 hasta Los Alcarrizos. Y de también una central allá en Manzanillo. Claro, O sea, claro. esas tres cosas grandes que parecerían a los ojos de mucha gente. Cuando aquí se habló de que el Estado iba a financiar Punta Catalina, ¿de dónde? Va a sacar. Y ahí está Punta Catalina. Ahí está Punta Pero Catalina. no se financiaba a los precios exagerados Sí. de los generadores a 17, 18 centavos de dólar. Más de 10 centavos a veces de lo que debían ser. Claro. Y se estuvieron de manera inútil, porque realmente si se hubiesen hecho las inversiones por parte de ellos que requería el país, sería útil. Tú le das a ganar, pero ellos invierten, pero realmente no las han hecho, porque recordemos que en Itabo estaba proyectado un Itabo 3 y un Itabo 4, que estaba proyectado un Arroyo Barril 1 y Arroyo Barril 2, y que nada de eso se construyó y que tenía toda la Pero posibilidad prometido, de pero Y prometido por Punta el sector Catalina, privado. sí. Ey, Y Punta prometido por Ajá. AES. Y- Eso de sí. Itabo 3 fue un proyecto de Y AES que anunció se financiamiento, había- entrada en operación y todo. Y Punta Catalina fue una iniciativa que el presidente Danilo Medina hizo muchos esfuerzos por la participación privada. Fíjate Sí. que hablaba de la Para que alianza ellos se público-privada. incorporaran. Sí. Sin embargo, esperó y cuando Pero tomó la ya, decisión... ya de lo sí. pasado no hay que hablar mucho, hay que porque hablar, de claro, todas sí, maneras claro. ya Sí, pasó, por sí. ejemplo, para nosotros particularmente, en el Instituto de Energía de la UAS, el país votó más de 10 mil millones de dólares. Eso en se eso. perdía. Votó. Sí. Votó porque no se aprovechó, o sea, porque si hubiesen hecho las inversiones que se requerían, por lo menos usted capitalizó las Sí. empresas de generación, porque las empresas de generación se capitalizaron con la capitalización, Sí. pero era tal vez con la intención de que se hicieran las inversiones, pero ha tenido que hacerle el Estado, Lo ha que tenido yo- que hacerla otros actores que no estaban en el... Lo que en yo el- quisiera que usted nos diga es si es oportuno proyectar conjuntamente el tren de carga y pasajeros, Jaina, Santiago, Montecristi, siempre. Y La línea del metro, Los Alcarrizos, Esa es importantísima. y la central térmica, La segunda central térmica. segunda central térmica, allá también en la Lo costa que pasa norte. es que aquí hay unos terrenos. Ya cuando nosotros estuvimos ahora Ajá. en No, Punta Catalina, volvieron y nos dijeron, Sí, que los terrenos... bueno, los terrenos están ahí. Sí, reservado. claro, porque Para una fíjese, yo segunda le terminal voy a, igualita le voy para a aprovechar hacer un y poco, aprovechando el mismo de muelle. historia, no, porque ahí se minimiza lo que es la inversión de la segunda central. Recuérdense que había una reserva, tanto en la zona de Pepillo Salcedo como en Atillo Asua, para las centrales que se habían proyectado, aquellas 2.200 megavatios. Sí. Pero eran con la posibilidad de 2 adicionales. En el mismo sitio, En el usted mismo construía sitio. primero una y después iba a una segunda igual y una Igual, tercera igual. exacto. Hasta ahí. Más de ahí no se proyectó. Pero era un buen ejercicio de planificación, ¿verdad? De hacer eso. Entonces, la línea de transmisión de 345 se justificaba que hasta ahora no se ha pagado, no se paga. Ese es otro tema que se podría discutir muchísimo. Pero está ahí. Porque se necesitaban 2 centros de generación en los extremos, 2 centros de carga importantes por la parte intermedia, que era Santiago y Santo Domingo, y las mineras en el centro. Las mineras no necesitaban para nada tener un respaldo de generación como la Quisqueya 1 y Quisqueya 2, si el sistema de transmisión Sí, de la pero República se lo Dominicana dotaba. es el más sólido de toda el área de Latinoamérica. Tenemos una robustez del sistema de transmisión porque, Nuevo. en mi opinión, está sobrediseñado. Entonces, no hace falta para nada el hecho de que ellos tuviesen generación. O sea, que a veces el reto de inversión es una oportunidad para el desarrollo. Por ejemplo, cuando vino Falcon Bridge al país, se perdió la oportunidad de desarrollar un sistema eléctrico robusto, porque no había supuestamente dinero y se pensó nada más que no había dinero, pero se podía haber financiado.
con generación para el sistema eléctrico nacional y un sistema de transmisión, suplir Falcon Bridge. Eso es lo que nos han hecho creer Sí. el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que nosotros sin ellos no tenemos vida, no tenemos futuro. Y por eso cada vez que desean redirigir el desarrollo nacional, cierran esa fuente de financiamiento. Ocurre que cerrada esa fuente de financiamiento, el Estado hizo Punta Catalina. Por eso, entonces, Y ahora viene la República Popular China como opción, Sí, con un pero- banco exterior chino que le ronca. Pero por eso, viendo obra, bueno, está el ferrocarril, está el puerto de Manzanillo, desarrollar ese puerto de ahí y convertirlo ¿Lo van a licitar? ¿No en van a el licitar puerto eso ya? de- Sí, ya. En el puerto de exportación del Una Cibao comisión de- descongestionamos la autopista Duarte, o sea, Exactamente. y realmente tenemos una mayor seguridad a nivel de lo que es infraestructura de recepción de combustible y de recepción de mercancías, porque todo es posible, o sea, todo es posible, pero fíjese que ustedes han ido a Jaina, ¿verdad? Donde está Refidonza, ¿verdad? Sí, Usted ve la sí, cantidad sí, sí. de camiones que están ahí. Sí, es una- ahí. sí. Bueno, si hay un problema en ese punto de Ay, ahí, Virgen de la ¿qué pasa Altagracia. con el abastecimiento de combustible del país? Colapsa. Colapsa, entonces Colapsa. evidentemente no podemos estar pendiendo de un hilo, o sea, con una carga bastante pesada en el extremo, ¿verdad? Entonces hay que proyectar, o sea, todavía obras de infraestructura importantes, sobre todo con lo que es la parte de movilidad y transporte, que es la solución que se ha dado en todos los países ya cuando llegan a el punto que está República Dominicana, o sea, porque antes éramos una ciudad pequeña, éramos un país de una economía relativamente muy limitada, pero ya tenemos No, pantalones son otra- largos. Antes así teníamos es. pantalones cortos, Ahora pero tenemos pantalones y largos. entonces hay que aprender a llevar los pantalones largos. Así es. Hay que aprender. Y el a- impacto también que tendría en la red vial, porque por Ajá. ejemplo, esas unidades que tú desplazas del norte hacia el sur Sí, y viceversa, sí. Saldrían. Sí, hay muchos estudios que se han hecho con relación a eso. Por eso esas son obras importantes. Todavía podemos embalsar mucha agua y todavía hay proyectos increíbles de aprovechamiento de agua con bombeo y turbinación. Y con el uso de las energías renovables también. O sea, que usted puede durante el día bombear agua hacia un embalse y de noche, que no tiene energía solar, aprovechar esa agua del embalse para turbinar y producir energía eléctrica. O sea, que usted puede garantizar de alguna manera el almacenamiento de energía a través de los embalses. Y hay algunos estudios avanzados con relación a eso y tenemos muchos puntos donde eso es perfectamente factible porque tenemos centros de consumo cerca de la costa y tenemos montañas pegaditas a la costa, ¿verdad? Donde se puede hacer ese tipo Y ríos de corta Sí. dimensión, Sí, porque si fuera muy largo tampoco fuera muy difícil. tenemos la cosa. un potencial casi como las cataratas del Iguazú en una zona que uno ni tan siquiera se imagina que es en la zona sur con el lago Enriquillo y el Sumatre. José Luis, ¿cómo vamos con el asunto de las redes de distribución de energía en el país? Porque esa es otra cosa. Venimos con 700 megas que hay que ver. En transmisión estamos relativamente bien, en distribución todavía hay mucho por hacer, porque vamos a ver, o sea, en muchos sitios hay que hacer lo que le llaman reconductar, en otros sitios lo que hay es que terminar de hacer la línea. Y fíjense que por eso las pérdidas, hay otro problema que tiene que ver con lo que es el diseño propiamente de las instalaciones eléctricas, que a veces se sobrediseña los centros de transformación. Qué vaina. Y entonces eso crea unas pérdidas muy grandes porque nosotros usamos la mayor parte de los transformadores eléctricos son construidos. Entonces cuando se hace eso, las pérdidas del hierro posiblemente promedian entre un 5 y un 6%, cuando en un transformador nuevo, actual, anda por un 1%. Y entonces hay una serie de pérdidas que están ahí, que son desde el punto de vista técnico y que no se ven, que tienen que ver con el sobrediseño, porque donde usted necesita un transformador de 100 kVA, pone uno de 200. Sí. Entonces hay 100
que están En perdiendo. exceso. Entonces, este 6% es sobre los 200, Y que eso podían se ser sobre 100. O sea que la y pérdida eso se da, necesariamente no es por Más de uno. la Y eso se, fragilidad. y eso se Eso está se ha dando, dado, sí, Eso porque hay siempre muchos. históricamente se ha dado porque es un tema que no se ha tratado a profundidad y hay una tendencia a que no usar al máximo la potencia posible de transmitir tanto en los sistemas de transformación como en los sistemas de transmisión. Las líneas de transmisión a veces no se usan ni en un 18% de su capacidad térmica y se habla de una capacidad económica que es muy cuestionable, o sea, en cuanto a la inversión que hay que hacer, pero por eso le digo que tenemos un sistema de transmisión robustísimo. O sea, Muy robusto. Entonces, pero en distribución hay que hacer todavía mucho y hay Mucho. muchísimo. Y estos esfuerzos que ha estado, bueno, ahí incluso ha entrado el Banco Mundial, en lo que se está haciendo precisamente, trabajando en las redes, en el sistema de redes de distribución. Bueno, por ahí es que debe de estar, pero sí. fíjense que nosotros tenemos unos niveles de pérdida que si uno lo compara con Centroamérica, Sí. Centroamérica está en promedio 17.5 de pérdidas totales en el área de Centroamérica. Nosotros tenemos unos niveles de pérdida similares a los de Honduras, o sea, un poquito más que los de Nicaragua. Pero la meta sería llegar posiblemente a ese 15-17% de pérdida. ¿Y dónde andamos total. ahora en pérdida? 26. Bueno, vamos a ver, o sea, en promedio andamos por debajo de los 30 ya. Ya estamos por debajo de los Sí. 30. Y la pérdida técnica en este momento, pero tenemos 3 distribuidoras Sí. con diferentes. Ajá, es sí, otra muy cosa. diferente. Entonces, una de las que estaba peor era el norte, pero ahora es una de las que está mejores. De este sigue teniendo serios problemas. El de sur siempre ha estado más o menos en condiciones. El área del distrito, del Gran Santo Domingo, no es un área donde las pérdidas están desde hace mucho tiempo cercanas a los 20 por ahí, o sea, y evidentemente que debemos hacer énfasis ahora en esta etapa de mejorar lo que es la administración, vamos, o la gerencia del área de distribución. Hay muchísimas posibilidades de hacerlo con lo que siempre se ha dicho, bueno, subcontratando servicios, o sea, subcontratando sectores, o sea, concesionando sectores, y que de alguna manera o algo ese concesionario haga toda la gestión en esa área. Eso es una idea que viene también de hace mucho tiempo atrás. O sea, sí, se habían hecho algunos ensayos, pero nunca se ha hecho de manera formal eso. O sea, que hay que acercar lo que es la administración y la gerencia hacia lo que es el usuario, el consumidor. Ahora, en esa parte, José Luis, hay como una especie de trauma y de miedo hasta cierto punto, porque en múltiples ocasiones se le han hecho promesas, empresas que se han comprometido, y sin embargo, cuando se va a la práctica, se ve que lo que tenían era revolvito de mito. Sí, que no tenían. pero eso pasa en muchas otras áreas también. Sí. Pero el asunto es de que se racionalice lo que es la parte de gerencia hasta de carga en la parte de distribución. Es el sector que necesita una particular atención en estos momentos, pero no es. Las pérdidas ya no son las que se mencionan. Sí, las pérdidas no son ya del 40, del 45%. No. O sea, estamos hablando de 25 a 27%. Sí, por ahí es que andan en promedio. En Todavía promedio. de este está por encima de 30. Y hay esfuerzos sostenidos que tú lo resaltantes. Que te hablaba del sistema de redes de distribución, que en ese sistema se está trabajando. Mira, una de las cosas que no he mencionado. Perdón, don Pedro. Y hay que bueno, don Pedro, decir que el ingeniero Moreno Sabán no quiso entrar en ese. Pero hay, Aquí hay una propensión pero una precisión en esta parte. Para que la comisión sea más alta. Perdón, una nota resaltante en todo esto, don Pedro y Mozart, es que hay un esfuerzo sostenido ahora para ver ese problema, el del sistema de distribución. Recuerda que se hicieron inversiones, se concentraron los esfuerzos en las inversiones para aumentar la generación, pero se perdía de vista ese punto. Sin embargo, ahora un elemento nuevo es que está en eso tiene que ver mucho también con el planeamiento urbano
Sí. y tratar de que las cosas se hagan con cierta racionalidad en Sí, eso. hombre. Porque esa es la parte de la red que está en la ciudad planificada. Sí, Sí. Pero hay una ciudad no planificada, ¿verdad? sí, Y entonces en esa ciudad no planificada hay que hacer soluciones particulares para ver cómo se va a resolver el problema de la distribución en esa zona donde a veces el trazado es muy irregular sí. y las líneas de distribución a veces son bastante difíciles de no afectar viviendas en esa Sí, zona. sí. ¿Qué es lo que ha José Luis, pasado? vamos. Lo que le ha pasado a Edeste, Ujú. que ha sido una zona dura, porque precisamente hay muchos puntos que están tomados. Sí. Lo que pasa es que hay una gran cantidad, antes Sí. de ir al cambio, en la distribuidora del Este fueron a parar los barrios marginados esencialmente. Sí, de los Hay muy AMA. por poco ejemplo. clase media. Por eso Entonces, No, ¿qué no, ha pero lo pasado? estamos tratando. ¿Qué ha pasado con eso? No, pero lo que presenta José Luis. Desde el principio se habló de que de este había que, porque fue mal Pero lo distribuida que la presenta cosa, José Luis. compensarla, Bien. había que subsidiar. Subsidiar. Ese es un Lo que tema. presenta José Luis es muy interesante porque es el elemento geográfico, cómo Sí. se conformaron ¿No es esos así? barrios, Fíjese cómo están las redes. un tema Sí. importante Sí. que siempre cuestionamos también desde el punto de vista teórico y conceptual. Sí. Si usted tenía 3 distribuidoras con clientes diferentes y contratos de compra de energía diferentes, no podía tener una misma tarifa. Cada distribuidora debió tener una tarifa diferente. Pero sin embargo, Sí. por eso también hemos insistido que desde el punto de vista de racionalidad, constituyamos una sola empresa de distribución con 3 divisiones. Y entonces usted, si va a tener una tarifa única a nivel nacional, es la única forma de hacerlo. Sí, porque usted reduce los costos. Fíjate bien. Pero Si no hay que son ir a 3 una empresas, los costos se diversifican Sí. y son mayores. Pero vamos a una Si tiene una pausa. sola, Sí. usted puede reducir los costos al mismo tiempo mantener una energía cara para todos. No José iba Luis, a cuando pelear. volvamos tenemos que hablar de algo que a los empresarios le inquieta y Pedritín por ahí es que anda cuando habla de cuando hay la solución esta del transporte y Ajá. energía es rentabilidad y tasa de retorno. Sí, Vamos a hablar sí. de eso cuando Perfecto. volvamos. Muy bien. Bueno, un conversatorio con el profesor universitario, miembro del Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, consultor privado y experto en su sector eléctrico, José Luis Moreno San Juan, para actualizarse, porque él se mantiene al día en todas las cifras que tienen que ver con su sector eléctrico, principalmente de demanda y de proyección de oferta. Ingeniero, si nosotros fuésemos a elaborar un plan de desarrollo de capacidad de generación de corto plazo y eficiente, ¿por dónde orientaríamos nuestros pasos? Bueno, todavía se necesita generación tradicional, o sea, tanto de gas natural como de carbón. Es bueno que ya más o menos se ha comenzado a entender que el gas natural tampoco es la panacea, sobre todo si proviene de los esquistos, por el tema del proceso de extracción y la contaminación durante el proceso de extracción de ese gas natural. Por lo tanto, siempre evaluar las dos alternativas, o sea, cuál de las dos sale mejor en estos momentos. Y darle también importancia a todo lo que es iniciativa privada, o sea, y particular en el área de la fotovoltaica, porque ya la fotovoltaica es rentable en el país. O sea, a partir de agosto del 2016, por cómo se ha abaratado el costo de los paneles, sobre todo de los módulos de fotovoltaicos. Los chinos, por cierto, han Sí, avanzado muchísimo. Exacto, en entonces eso. ya se tiene 24 centavos de dólar el vatio, o sea que antes estaba a 1 y pico, o sea que realmente uno puede producir energía por vía fotovoltaica entre 10 y 11 centavos de dólar Oye, el kilovatio, o sea que es ya competitivo. Pero evidentemente que se necesita también, porque no tenemos el almacenamiento de energía, porque eso sin almacenamiento de energía tenemos necesidad de respaldo para la noche, ¿verdad? O sea, y para cuando no hay suficiente sol. El otro tema que era algo que se hablaba de la rentabilidad, mire, La rentabilidad. el tema de la rentabilidad es algo que a veces parece
medio etéreo, pero Sí. es lo que fundamenta todo. Por supuesto. Por eso es que se decide tal tecnología y tal no. Exactamente. O sea, en ingeniería todo se termina haciendo sobre la racionalidad económica, pero falta la ética. Por lo tanto, cuando usted dice algo, tiene también que tener racionalidad ética para no decir algo que manipulado porque no le conviene a sus intereses. Jugar limpio. Y entonces, evidentemente que, por ejemplo, vamos a ver nada más que un caso. Ajá. Se hablaba mucho del asunto del metro, de que si esto, de que si que no, que era una elefante blanco, Sí, que esto y lo otro, no era pero rentable. vamos a ver, el metro no da abasto. O sea, si realmente los usuarios del metro lo que piden es más metro. Sí, está O sea, sobredimensionado entonces, ya. evidentemente que hace falta realmente poner los pies sobre la tierra y tener la racionalidad técnica y la racionalidad ética para recomendar lo que realmente se necesita hacer. Y por eso hablamos de que necesitamos un sistema ferroviario que más o menos sea enlace a los centros de consumo y distribución principales, y necesitamos un puerto en la zona norte que realmente sea comparable a los puertos que tenemos en la zona sur, ¿verdad? Porque así es menos los gastos de transporte y demás. Se necesita un sistema de transporte de carga y pasajeros óptimo, con precios que sean razonables también, porque cuando tenemos un sistema caótico de transporte, entonces evidentemente los costos son mayores y la competitividad se pierde porque usted tiene que ahorrar en todas las partes, en todas las cosas. Entonces, ese es hay unos proyectos, por eso yo siempre hablo de hacer licitaciones para la energía a futuro. Ajá. Es decir, la energía que necesitamos para el 2022, debimos licitar. ya... La compra a futuro. Sí, las compras a futuro. En el 2022, Licitarla. en el 17, siempre hay que adelantarse 5 años para que pueda entrar en el paquete de soluciones cualquier proyecto y no nada más lo que se hacen en corto plazo, porque eso es lo que nos ha hecho mucho daño en cuanto a lo que es la parte después de costo de producción, ¿verdad? Y tenemos que enfocarnos en todo lo que nosotros podamos hacer para la productividad, o sea, producir para exportar, y entonces eso requiere en la base unos precios de la parte de los insumos bajos en todas las áreas. Ingeniero, permítame, Y por la- favor, y- esta anécdota, porque yo creo que entra en eso que usted acaba de decir. Iniciado el primer gobierno del PLD en el 96, cerradas las fuentes de financiamiento para CDE, eso fue un acuerdo que hicieron el Exim Bank de Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los Exim Bank de Europa. Querían que nosotros entráramos forzados a un proceso de privatización. Las fuerzas políticas dominantes de entonces, el PRD, que tenía mayoría en el Congreso, y el PLD, se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a hacerlo a media, vamos a hacer un proceso de capitalización. Pero en ese interín se planteó el problema eléctrico. Había una sobredemanda y no había capacidad. ¿Sabe lo que decidieron entonces? Una cosa que parecía razonable. La encabezó Temito Clemontaz, que es el diseñador, siendo en ese momento jefe de CDE, de lo que es hoy Cogentrix y de lo que fueron varias plantas de gas a vapor, de esas rápidas. Eso que usted dijo, una respuesta rápida, no rápida, obligada por las circunstancias. Hoy, ¿dónde están esas plantas? Todas apagadas. Sí, entonces, Aunque una de las cosas más penosas que hay es que usted entra a San Pedro de Macorís, lo primero que se tope con una Con esa planta planta, sí. a la derecha, Sí, apagada, ese es de ese grupo. Y se encuentra con varias plantas en Jaina apagadas, y se encuentra con Cogentrix, que son 300 megavatios si la prenden, ya tú apagadas. sabes. Insostenible. Entonces no se puede jugar con la improvisación. Bien, entonces el tema es Son planificar insostenibles. y ir haciendo esas licitaciones con tiempo, y que la participación del sector privado, que es importante, se haga sobre la base de lo que se necesita y no lo que le conviene transitoriamente a ellos para ganar una cantidad enorme de dinero en el corto plazo, pero al final no es la solución del problema. El tema de la planificación de la energía renovable tenemos que hacerlo, porque si uno mira de cara al futuro, cuando se logre resolver algunos problemas con el almacenamiento de energía, posiblemente es cierto que podríamos casi toda por no decir toda la energía eléctrica producirla con
fotovoltaica. Tenemos suficiente capacidad para hacer eso. Y por eso incluso todos estos temas de la movilidad por ferrocarril y demás serían eléctricos. No se crean que van a ser ferrocarriles con locomotoras diésel. No. O sea, no, es con eléctrico y al final casi toda la movilidad, incluyendo los vehículos en la calle y demás, serían todos con también energía eléctrica en una fase que para nosotros podría estar después del 2050. Pero eso hay que planificarlo desde ahora. ¿Saben que China, sabe que Taiwán tiene 2/3 del territorio dominicano? 20 y pico mil de kilómetros 21.000 kilómetros. 21.000 kilómetros cuadrados. Sí. Y tiene trenes de carga y pasajeros. Sí. Porque Pedro, una de las cosas que menciona son las cortas distancias. Entonces que le diga a Taiwán que por corta distancia elimine el sistema de transporte de carga y pasajeros. Bueno, pero Ahora, están los yo trenes, en las grandes ciudades están los trenes de cercanía que van a los pueblecitos que están en el interior, en Madrid y en París. Sí. Parece que es algo obvio. Sí, Algo obvio. trenes de cercanía que son trenes interurbanos. Y van, y son rentables porque se mantienen. Y siempre están, la gente deja su vehículo y se va en el tren. O sea, incluso hasta en Estados Unidos, que es un país con una infraestructura obsoleta. Obsoleta Totalmente. Mucha gente hace eso, que llega en su vehículo a una estación, deja en el estacionamiento su vehículo y se va en el tren de una ciudad a otra. O sea, pero bueno, la racionalidad, o sea, es algo que por eso yo siempre digo, tiene que tener un balance, o sea, para que las cosas se digan como son, igualito que pasa con el tema del cambio climático y del calentamiento global, que a mí me gusta más hablar del cambio climático, porque entonces cuando hay un frío como el que hubo ahora en España, por ejemplo, o sea, que batió récord hace 50, 60 años que no ocurría, entonces la gente, bueno. Pero es que en la naturaleza los cambios son lentos y a veces son cíclicos. O sea, cuando se habla del aumento del nivel del mar, al principio se exageraba y decía que iba a subir 6 metros en 10 años. Bueno, ahora se sabe que si sube 60 centímetros en un siglo es mucho. Y que por lo tanto 6 metros sería de aquí a 1000 años. Y lo mismo sería elevar la temperatura de la temperatura que tenemos a una temperatura similar al último interglacial anterior al actual, de cerca de los 18 o 20 grados Celsius. O sea, no es algo que ocurre de un día para otro, pero se tejen una serie de negocios. Por eso hay que tener racionalidad técnica y ética para hablar a la gente la verdad en términos temporales, o sea, en lo que es, en cómo van a ocurrir los eventos y en qué tiempo van a ocurrir los eventos. Y entonces planificarse para eso. Sabemos que las montañas se formaron de manera natural, pero ahora no queremos que se mueva la tierra nunca, ni que el nivel, ni que en las costas sabemos que ha ido... La línea de costa nunca ha sido siempre esa, pero entonces no queremos que sea esa. Y entonces armamos una serie de fantasías dentro de lo que tiene cierta lógica técnica, ¿no? O sea, pero el asunto es hablar con precisión de cuándo es que va a ocurrir las cosas. Bueno, eso es así. También tenemos por eso que hacer eso en la parte de lo que es la energía y tener en cuenta que todo lo que es movilidad también es energía, porque tiene un sistema de propulsión que tiene un costo operativo importante. O sea, ha dejado claro, don Pedro, que el ingeniero, en lo que tiene que ver con la energía eólica, la considera también una vía. Sí. Fíjate, Cuba... Pero no de solución, definitiva. Tiene aporte limitado. Son sumas. Usted va sumando. Sumar. En un sistema, en un sistema usted tiene una parte... Usted tiene mucha... El tema de la energía renovable es que a veces usted tiene mucha potencia instalada, pero energía poca. Sí. Entonces, eso es algo que engaña mucho. Entonces, usted tiene que tratar de que el % de la energía renovable de aquí al 2030 se mantenga sostenido en un 25%. ¿Y ya? Llegar ahí. Ahora es mucho menos, porque en potencia tenemos, pero después en el uso no. Y entonces, para el 2050, un 50%, o tal vez algo más, pero es por etapas. Sí. O sea, y tal vez para final de siglo es otra cosa. Ingeniero, explica un poquito eso, de lo que, porque desde el punto de vista técnico es bueno que la gente sepa qué es lo que pasa con la energía renovable. La energía renovable, la que produce el sol o la noche, o el viento, cualquiera de las dos. Lo primero es que en tiempo de agua no, y en la noche también no te sube. En tiempo de baja siempre hay algo, porque es la radiación difusa, cuando está nublado, la fotovoltaica. Y la otra cosa, explique por qué, esta sí es buena.
Cuando hay sol y hay viento, esa energía no puede salir inmediatamente a redes. Explique por qué. El tema, por ejemplo, de la fotovoltaica es que si el que ve una gráfica de la producción fotovoltaica, lo que ve es que está oscilando continuamente. O sea que si tiene, por ejemplo, 100 megavatios, en algún momento está dando los 100, pero 3 minutos después puede haber pasado una nube de más y se cae a 25. Por eso es que tú no ves una recta. Tú no llegas a ver una recta. Y entonces, no es constante. si usted depende nada más que de la fotovoltaica en la red sin nada de respaldo, cuando hay ese bajón rápido, en menos de un minuto, a veces de 100 a 25, se le cae el sistema. Entonces usted tiene que limitar el porcentaje de renovables, porque estamos hablando de una energía renovable sin almacenamiento de energía. Por eso yo hablaba de lo importante que es tener almacenamiento de energía, baterías. ¿Qué es almacenamiento de energía? Almacenamiento de energía es la energía excedente que tengo de la producción básicamente cualquiera. Renovable, pero podía ser de cualquiera, inclusive la convencional. Tiene más fácil un acumulador de energía. Yo la acumulo en un sitio y la uso cuando me falla o me disminuye la y fuente. Fundamentalmente en la noche, cuando no están operando el sol. Sí, en el mismo día hay fluctuaciones. Entonces, por eso se limita la cantidad de energía renovable que se inyecta en una zona para evitar fluctuaciones de frecuencia y de voltaje producto de esa inyección. La eólica pasa lo mismo, puede haber viento, pero nosotros no tenemos viento sostenido como en muchos sitios, que hay todo el día viento. A veces cambia con la brisa y el terral. O sea, la brisa es el viento que viene del mar y el terral es el viento que viene de la tierra, ¿no? Por eso se le llama brisa y terral. A veces uno le llama brisa a todo, ¿verdad? Pero el tema es que no es permanente y entonces eso crea oscilaciones. Entonces, por eso es que ni la energía fotovoltaica ni la eólica se le puede pagar potencia firme, porque no logran... Ingeniero, yo siempre he dicho que para el gobierno y para mí en particular, como un ciudadano, el pacto eléctrico es Punta Catalina hasta el momento, porque... Sí, pero pero ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué está? Por eso es que no se podía quedar fuera Punta Catalina del pacto eléctrico. Exactamente. Porque Punta es Catalina es el pacto eléctrico. Dice el ingeniero. Por eso hay una contradicción conceptual en el tema del pacto eléctrico. Dice que es esencial. No se puede quedar fuera. Porque ¿en qué está el pacto? ¿En qué está eso? Bueno, el pacto yo no sé, pero lo que no se puede es parar la planificación del sistema eléctrico. Usted no se puede cruzar de brazos. Exactamente. Entonces usted lo que tiene que hacer, es que tenemos que tener funcionarios que funcionen. Exacto. Es decir, cada actor tiene una misión que cumplir en esto. Y por ejemplo, tanto el Ministerio de Energía, que ahora va a ser como el ente principal de planificación, debe cumplir su misión. Tenemos que facilitar un poco el tema de la permisología, porque aquí lo que más da trabajo no es hacer una obra de ingeniería, sino obtener los permisos por todas las vericuetos y todas las otras cosas que no voy a decir que pasan, pero pasan. O sea, ¿qué sucede con el tema de los permisos? Aquí da mucho más trabajo obtener los permisos. Eso es increíble. Que hacer la obra. O sea, y por eso es que tenemos que viabilizar todo lo que es la racionalidad técnica con la ética. De todas maneras, usted acaba de hacer una precisión interesantísima. Tenemos que tener funcionarios que funcionen. Sí. Porque hace unos meses el presidente no le podemos saber que le interesa. Pero a veces los culpables de que las cosas no se hagan somos nosotros mismos. Y ahora, José Luis, que esto es importante. Don Pedro. Pasa en minería igualito. Don Pedro. Conseguir un permiso para minería, eso es terrible. Don Pedro y Mozart. No, y eso mismo de los desarrollos de nueva generación. Le toma un tiempo a eso funcionar, a eso para tomar una decisión. Pero hay muchísimas trabas. Aquí hay inversiones que no han llegado por las trabas que se ponen. Pero hay que colocarlo en el tiempo. Esto es importante, la precisión para los amigos y amigas que están viendo el diario de 4, que ya nosotros, el hecho de que tenemos nuevas normativas, tenemos una rectoría ya de energía y minas, estamos en un escenario nuevo. Sí, por eso yo pienso que se le está dando orden, porque al principio, cuando vino todo el tema de la capitalización, de lo que nos quejábamos era del desorden. Es decir, que no había leyes, y todo el mundo estaba al mismo nivel, entonces no había ninguna planificación, porque usted
Y todos los planes eran indicativos. Los planes Claro. no pueden ser indicativos. En ninguna parte del mundo son Di que plan indicativos. indicativo. Eso es un disparate conceptual también. O sea, que Uno hayan puede hablar de ejecución. permitido que Sí. por complacer a sectores poderosos dentro del pacto se le haya puesto planes indicativos. No pueden ser planes indicativos. Yo eso lo he Sí. dicho cada vez que he tenido la oportunidad de decirlo con la mejor intención del mundo, sin ningún tipo de interés. Ahora, los que han dicho que poner indicativos sí tienen intereses. Y lo dicen por los intereses que quieren preservar Sí. dentro de eso. O sea, porque el indicativo es, yo lo tengo ahí, pero lo hago si quiero y si no lo justifico. No hay garantía de ejecución. Entonces usted tiene Y que no hay hacer, por problema. eso es un plan, Sí. transparencia en lo que son Un las plan de licitaciones. expansión de mínimo Sí. costo Sí. con tiempo hábil. Exacto, y que la energía que se necesita para dentro de Se 5 años se licite. licite ahora, Sí. no la energía de mañana, porque entonces son los mismos que están, El y eso es lo que inmediatismo. ha jugado siempre. O sea, recuerden una vez que se fue a la India, en uno de nuestros presidentes, no voy a mencionarlo, y entonces hubo una oferta de una empresa india. O sea, los habitantes de la India son indios, no son Sí. hindúes, son indios. Por eso le llamaron indios a los de América, porque creían que habían la llegado piel. a India. Por la O sea, piel. Entonces, ¿qué pasó? Que desde que el que estaba entonces como jefe de la sede lo mandaron a buscar para que fuera para allá, aquí salió un comunicado de una asociación diciendo que no, que ellos eran los que tenían como los derechos y demás. La representación. Sí, porque existía en ese momento, antes no existía Y por eso es Organización que yo Mundial le de digo que Comercio, la nada de eso. permisología es un problema, pero los intereses creados Sí, también son otro sí, problema, sí. hasta para el tema de la movilidad. Y hacer un plan de movilidad quiere decir No, transporte de todo, Eso no es fácil. que realmente responda al interés nacional y no a los intereses de grupos, porque Sí. los intereses de grupos no pueden prevalecer sobre lo que es el interés nacional. Hablando de Si eso. queremos ser realmente una nación enfocada en la productividad y en producir para exportar, que es lo Hablando único de que va eso. a lograr que la Vamos a riqueza cerrar con esta sea advertencia. Equidad. riqueza con equidad. Vamos a cerrar con esta advertencia. Los que metieron en el proyecto haitiano del sector eléctrico, que fueron e invirtieron allá, pensando que las relaciones de Haití se iban a mantener toda la vida y la República Dominicana dependiente de Taiwán, ahora deben ponerse la mano en la cabeza. El futuro de trasvasar energía sobrante que solamente la tiene para instalar en el corto tiempo la República Dominicana a Haití está relacionada con que Haití pase a ser el nuevo socio de la República Popular China. Y la dejo de ese tamaño. Eso es así, señores. Nosotros nos vemos mañana, Dios mediante. Muchas gracias. Gracias. Bien, gracias por invitarme. Muy bien. Tú sabes.